Bendito Dios, Señor Padre bueno, te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos estar dentro de tu casa, Señor. Gracias porque a ti te ha placido, Señor Padre, que podamos estar para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias porque permites que hoy hemos llegado, Señor, a bendecir tu santo nombre. Gracias porque tu presencia es una verdad, Señor, porque tu palabra dice que donde están dos o más reunidos en tu nombre, allí estás tú. Te ruego, Padre, que purifiques y limpies nuestros corazones, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona aún de cada palabra ociosa que salió de nuestra boca, Señor Padre. Solamente tú eres puro, solamente tú eres santo, solamente tú eres limpio. Por eso venimos a ti, Señor Padre, porque tú eres Dios bueno, Dios perdonador. Que tu palabra, Señor, en esta noche hable a nuestros corazones, que podamos todos, Señor, tomarlas con humildad, que seas tú edificando, Señor, nuestros corazones y que podamos todos tomar tu palabra con humildad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro de Números, capítulo 20. En el verso 1 dice, Números 20, verso 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y murió allí María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué no nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Amén. Pueden sentarse, amados. Amados, las oraciones. Dice la Biblia: claman los justos y Jehová oye. Dice la Escritura: este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias. Los hombres como Moisés, amados. Moisés era un hombre en el cual Dios mismo dice: no hay hombre más manso sobre la tierra que Moisés. Moisés vivió 3 veces 40 años. O sea, vivió 120 años. Y Moisés había
tenido experiencias formidables a través de la oración. Moisés oró y el mar rojo se abrió. Moisés oró y llovió pan del cielo, pan de nobles. Moisés oró y Dios perdonó a la congregación porque habían pecado. Pero ahora Moisés estaba en una situación verdaderamente que llama la atención, porque Moisés había sido un siervo de Dios, había estado siempre sirviéndole a Dios, y dice que cuando Moisés oraba como un amigo, cara a cara con Dios. Entonces, cabe suponer que lo que Moisés pedía, Dios se lo concedía. Y de hecho que así sucedía, amados. Y si no enumeramos las plagas de Egipto, como Moisés oraba y venía plaga tras plaga sobre el pueblo de Egipto. Entonces vemos que Moisés era un hombre de oración, un hombre tremendo, que Dios le escuchaba, y siempre Moisés, cuando oraba, Dios le concedía la petición. En el libro de Juan dice que sí, y esta es la certeza de la fe, de que sabemos que si Dios nos oye, tenemos la petición que hayamos pedido, porque Él nos ha oído. O sea, en otras palabras, Dios no es sordo. Dios siempre escucha nuestra oración. También dice en Juan 9:36, dice: y Dios no oye a los pecadores. Entonces, Moisés no era un hombre pecador, no era un hombre, era un hombre que ya tenía 120 años. Y yo quiero llevarlos al libro de Deuteronomio, en capítulo 3, para que ustedes vean lo que ocurrió con Moisés. Deuteronomio 3, verso 25. Miren lo que dice en el verso 24 y 25. Dice, miren cómo ora Moisés. Dice: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo: Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Ustedes vean una respuesta inesperada, contundente, desafortunada para Moisés. Y Moisés, podríamos decir, siendo un siervo muy especial, un siervo que Dios utilizó, ahora estaba recibiendo un no. Dice: basta, no me hables más de este asunto. O sea, es una respuesta enojada. O sea, Dios estaba enojado con Moisés. Pero Moisés tenía un Meribá, ¿no? Cuando Dios le dijo que fuera y tocara la roca, que le hablara a la roca. Él fue y golpeó la roca. Estuvo enojado y dijo: les hemos de hacer salir agua. ¿Quién iba a hacer salir agua? ¿Él o Dios? Pero él dijo: les hemos de hacer salir agua, y
y efectivamente salió agua, amados. Pero él golpeó la roca 2 veces. Entonces vemos que Dios le hace un llamado a la atención y le dice: ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué no tuviste fe y no me has santificado delante de la congregación? Entonces, los siervos de Dios también son disciplinados, también son llamados la atención, también sufren el dolor del enojo que Dios expresa. Dice: basta, dice, ya no me hables más de este asunto. Entonces, el tema de hoy se llama las oraciones no contestadas. ¿Por qué, amados? Porque a veces podemos nosotros pedir, y lo que Moisés estaba pidiendo no era nada malo. Es más, la ilusión de él, el deseo de él, era entrar a la tierra prometida, era entrar a Canaán, porque Dios mismo le había prometido la tierra que fluye leche y miel. Pero ahora él estaba prohibido entrar a la tierra prometida. Dice: no entrarás, no entrarás. Entonces vemos cómo este hombre que estaba enseñado a orar y que Dios respondía, ahora Dios le estaba diciendo: basta, no me hables más del asunto. La respuesta fue terminante. No fue una respuesta sencilla, sino que fue una respuesta que tiene que haberle dolido muchísimo a Moisés. Ahora, no siempre que oramos cosas que son conforme a la voluntad de Dios, Dios tiene que contestarlas. Acordémonos que Dios es soberano y que nadie puede decir qué es lo que haces. Dice el libro de Job: a nadie da explicación. Pero hay cosas, amados, que no comprendemos, pero que sabemos que están en la soberanía de Dios. Por ejemplo, cuando oramos para que alguien se convierta y ese no se convierte. La voluntad de Dios es que todos se conviertan, ¿verdad? Pero a veces oramos, o a veces oramos porque un familiar muy enfermo sane y Dios no lo sana. O a veces oramos porque haya paz entre dos personas o entre naciones. Ustedes vean, amados, lo que le ocurre a Cuba, lo que le ocurre a Israel mismo, siempre en conflicto, siempre en conflicto. Lo que le ocurre a Venezuela. ¿Usted cree que no hay miles de personas orando? De hecho que sí. En Venezuela mismo y en todo el mundo, gente orando por ellos y no pasa nada. Entonces nos toca analizar y descansar en la palabra de Dios que dice: y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Es algo que verdaderamente tenemos que verlo así. Estaba casualmente ahora en la noche revisando las noticias y dice que Daniel, presidente de Nicaragua, le da plazo hasta fin de año a todas las monjas que salgan de Nicaragua. Él está expulsando sacerdotes, pastores, y a las monjas les ha dicho hasta el fin de año. Ya les puso un ultimátum. Y vemos que son gente que se ha permisado en el poder y tienen esclavizadas naciones enteras.
Y si no, veamos en la antigüedad, Nabucodonosor, los sirios, cómo esclavizaron con cadenas al pueblo de Israel. Y tiene que haber habido muchos judíos orando, y sin embargo no fue escuchada la oración. Porque muchas veces, amados, hay propósitos de Dios. No siempre tiene que haber pecado para que no haya respuesta. A veces hay propósitos de Dios para que Dios no responda. La respuesta que Dios le da a Moisés dice en el verso 25: pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Ustedes vean, amados, Dios le dice: súbete a la cima de un cerro y allí mira de lejos. O sea, Moisés veía las palmeras, sabía que allí estaba la tierra prometida, pero él no podía pasar el Jordán. Ya Dios se lo había dicho. Moisés cayó, ya no dijo nada más. No se enojó contra Dios. No le dijo: pero mira, Señor, ¿qué te pasa? Yo te he servido. Tengo 120 años, 80 te he servido. He estado siempre haciendo lo que me dices. ¿Y cómo puede ser que ahora no me des lo que me habías prometido? Moisés ya no argumentó, amados. Y una de las cosas que ya Moisés entendió es que Dios había dado por terminada la conversación. Muchas veces Dios no responde porque sencillamente ya no va a decir sí, por más de que insistamos. Hombres como Pablo, por ejemplo, en 2 de los Corintios dice en el verso 6 que Pablo dice: para que la grandeza de lo revelado no me enalteciera, me fue dado un aguijón de Satanás en la carne, por lo cual he rogado 2 veces y se me ha negado, y se me ha dicho: basta, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces a veces Dios prefiere tenernos debiluchos, prefiere tenernos necesitados, prefiere tenernos en circunstancias que no son las que uno puede decir: pero si yo soy tu hijo, pero si yo te sirvo, pero si yo qué he hecho, ¿por qué yo tengo esto? No, amados, Dios hace como quiere. Y si no, mire a Job. Job era un varón perfecto, dice Dios mismo. ¿No has considerado a mi siervo Job varón perfecto, justo, alejado del mal? No hay como él. Mi siervo Job, le dijo. Y sin embargo, todo lo que le pasó a Job, pero Job dice que no atribuyó a Dios ningún despropósito. O sea, todos los propósitos de Dios son buenos, amados, buenos. Pero, amados, en el caso de Moisés, él tuvo un Meribá,
las aguas de la rencilla. Él no tocó, no le habló a la peña, sino que la golpeó la peña. Él no se comportó como alguien que santificaba a Dios, sino que él fue un poco agresivo, podríamos decir hasta vulgar, al decir, les vamos a sacar agua de la peña. O sea, reprendió al pueblo él, cuando en realidad no le compete al siervo reprender al pueblo. Es Dios el que se encarga. Y además que Dios ya había resuelto solucionar el problema, porque Dios estaba consciente de que ellos estaban en un desierto, que no tenían agua, y lo que Dios estaba esperando es que oren a Él para Él darles el agua. Eso era todo. ¿Por qué? Porque Dios estaba enseñándole al pueblo que Él era su proveedor, que Él sacia la sed. Ellos tenían que sentir la sed del desierto para que comprendan que Dios estaba con ellos, que no era una casualidad que por allí pasaban y había un arroyo. No, era desierto y lo que había era una piedra, amados. ¿Quién se puede imaginar que de la piedra salga agua? Pero allí está Cristo, amados. La Biblia dice que la roca que lo seguía era Cristo. Entonces, metafóricamente allí estaba la presencia de Jesucristo, y lo que él tenía que era hablarle a la peña. Y esto es algo tierno, es algo que nos deja una enseñanza de que tenemos que hablar con Cristo Jesús, que tenemos que implorar su favor, tenemos que allegarnos a Él de manera humilde para que Dios haga, amados. A veces tomamos la posición de patrón enojado, cuando en realidad tenemos que ser humildes y decir, bueno, Señor, en tu voluntad, en tu propósito. Muchas de las cosas que a veces pedimos no tienen una respuesta, amados, y debemos decir, bueno, Dios no ha respondido. Sin embargo, eso no quiere decir que si pedimos una vez ya desistamos, pero Dios nos va a hacer entender en el corazón que Él no responde a ciertas cosas que pedimos. Casi siempre nos responde, casi siempre Dios suple, siempre Dios provee, pero hay cosas puntuales, porque imagínense, ¿no? Supongamos que Dios ya lo introducía a Moisés en la tierra prometida. Moisés iba a sufrir mucho más al ver el comportamiento de todo Israel. Y lo que Dios estaba haciendo era no llevarlo al Canaán terrenal, lo iba a llevar al Canaán celestial, en donde Moisés se iba a gozar mucho más de lo que iba a ver aquí en la tierra, hermanos. Dios ya tenía un plan con él. Ya Moisés estaba listo para ser cosechado, digámoslo así. Ya estaba maduro. Ya era el tiempo de llevarlo. Ya 120 años, amados. Ya era un anciano. Y vemos que después de esto ya Dios le manda a decir a Josué, mira, Moisés ha muerto, así que hazte cargo tú. Y nadie asistió, solamente Dios, al funeral de Moisés. No se sabe dónde, amados. Y cuando usted ve, amados, esta parte en el libro de Judas, dice que Satanás se peleaba con el ángel Miguel el cuerpo de Moisés.
Entonces vemos cosas que nos llaman la atención, porque probablemente el pueblo de Israel hubiera hecho hasta una estatua de Moisés, porque así es el hombre, idólatra por naturaleza, quiere idolatrar, y Dios prefirió, dijo, no, ya, ahí nomás, y más bien le dice, anímalo a Josué para que él, le dio la última orden, o sea, qué dolor para él, tienes que ir tú y yo ya no voy, ya me quedo de este lado. Imagínense que Moisés hubiera dicho, no, yo voy a pasar igual el Jordán. ¿Qué hubiera pasado, amados? Moisés fue muy humilde, aceptó lo que Dios dijo. Un basta es ya. A veces nosotros renegamos y zapateamos y queremos a toda costa que se nos conteste. Pero este hombre, amados, tenía un corazón que era apropiado para esto. Cayó, no argumentó nada más. El basta fue, te callas y punto. Y esto nos hace entender, amados, cómo debemos ser nosotros y cómo debemos nosotros comprender que todos podemos tener meribás particulares, la rencilla con Dios. Dios nos ha dicho una cosa y hacemos otra, y eso nos puede traer consecuencias como estas: no ver muchas cosas que las hubiéramos visto por no haber sido obedientes a la voz de Dios. Aquí él hizo algo que Dios no le había dicho que haga. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestra actitud para con las cosas con Dios. Es importante esto. El apóstol Pablo, amados, no era que estaba en pecado, pero había algo que Dios quería hacer. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios tiene que mostrar su poder a través de que nosotros somos débiles, hermano. Porque si nosotros lo hicimos fuerte, vamos a pensar hasta nosotros mismos que nosotros logramos las cosas porque somos fuertes. Miren la oración de Moisés, que dice en el verso 24 de Deuteronomio 3, dice: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como la tuya? ¿Cómo puede decir Moisés que Dios había comenzado a mostrarle, si Dios ya venía mostrándole de hace tiempo cómo la zarza ardiente no se consumía, cómo Dios doblegó a Faraón, cómo mandó las plagas a Egipto, cómo pasó el ángel de la muerte? Y no era recién, pero Moisés estaba diciendo: tú me has comenzado a mostrar que tú eres Dios grande. No, en realidad no era así. Ya Dios le había mostrado mucho tiempo atrás que Él es poderoso, hermanos. Entonces, a veces nos equivocamos en la forma en que oramos. No todas las oraciones de los siervos de Dios están en la línea correcta. A veces erramos. Por eso el mensaje se llama oraciones no contestadas. Tenemos que entender, amados, que hay cosas que Dios no va a hacer definitivamente, y si Dios no quiere, no quiere. Y debemos decir: gracias, Señor, no sea como yo. Y el último ejemplo que quiero darles es la oración de Jesús en el Getsemaní. Jesús oró y le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y
Jesús estaba quebrantado. Jesús estaba verdaderamente con humildad pidiendo. Pero ¿cuál era el plan? El plan era que Él vaya a la cruz. Imagínense si Dios le contesta, bueno, ok, no vas a la cruz, regrésate acá arriba nomás al cielo. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué hubiera pasado? Entonces tenemos que ver que aunque en Jesús no hubo pecado, los planes y propósitos de Dios son eternos y tienen una razón. ¿Será que Dios obra con injusticia a veces? No, hermanos. Jesús no era culpable, pero el castigo de la ley cayó sobre Él. Pero, ¿por qué lo hizo Dios? Por amor a nosotros. Por amor. Dio lo mejor de Él, su Hijo, para que nosotros podamos ver, amados, que sin Cristo no hay salvación. Y Cristo fue obediente, amados, y tampoco argumentó más, ni pataleó, ni dijo, ¿por qué me has mandado aquí? Yo no quiero. O sea, Él estaba entristecido, como les dijo a sus discípulos, hasta la muerte. O sea, tanto que Dios mandó a ángeles a confortarlo, a animarlo, a que siga adelante, que ya estaba la meta, pero cerca. Pero venía lo más duro, amados, que era el flagelo, el dolor, la angustia, el vejamen, la humillación, la tortura, porque fue tortura, amados. Una muerte horrenda, horrorosa. Pero allí están los planes de Dios, amados. Muchos de nosotros quizás tengamos oraciones en las que Dios no va a contestar. Eso no quiere decir que tengamos el cielo cerrado, sino que a veces, como dice el libro de Romanos, que pues, ¿cómo pediremos? No sabemos. Por eso es que la oración tiene que ser conducida por el Espíritu Santo. Él sí sabe pedir, Él sí sabe porque conoce lo profundo de Dios. Por tanto, amados, si en algún momento usted tiene una oración que Dios no le ha contestado, usted dígale, Señor, que no sea como yo, sino como tú digas. Entonces, si será el plan de Dios no contestar, pues no va a contestar. Y si será el plan de Dios contestar, Dios le va a contestar, amados. Amén. Son las cosas misteriosas porque hemos venido enseñando que la oración del justo puede mucho, que la oración eficaz del justo puede mucho, que la oración sanará a los enfermos, que si pedimos, Él nos dará, porque al que pide se le da. Pero también tenemos que enseñar que no siempre Dios tiene que suplir y contestar lo que nosotros estamos pidiendo. No entendemos por qué, pero Dios a veces no contesta. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Póngase de pie. Padre Santo, Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, por tu palabra, porque toda ella es viva y eficaz. Padre, oramos en el nombre de Jesús y te rogamos, Señor, que podamos recibir tu palabra con corazones sinceros, que nunca, Señor, contendamos ni atribuyamos a ti injusticia y peor despropósito, que siempre, Señor, aceptemos tu divina voluntad, porque tú sabes mejor que nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.